refugiaban durante un tiempo, eran hechos de cueros de animales. Además, eran ligeros y fáciles de trasladar. Ya muchos de ellos se los llevaban de un lugar a otro, pero otros simplemente los dejaban ahí y volvían a armarlos después más adelante. Estaban con cueros de animales y vimos nosotros también cuando estuvimos analizando cada pueblo que utilizaban algunos palos también para poder sostener esos cueros de animales. Algunos cazaban y recolectaban alimentos y otros se dedicaban a la pesca y a la recolección de mariscos, ¿ya? Se vestían también con pieles de animales. Eso era una característica súper importante de los pueblos nómades. La semana pasada, cuando nosotros estuvimos revisando los pueblos de la zona sur austral de nuestro país, nos dimos cuenta que la mayoría de ellos eran nómades y que tenían similitudes, por supuesto, en su forma de vivir, de alimentarse y de vestirse, ¿ya? Eran muy parecidos los cuatro, y nos dábamos cuenta que con las fotos que después vamos a ver nuevamente, eran muy parecidos entre sí también. Luego, nosotros vimos algunos ejemplos y decíamos que los tangos, el pueblo pehuenche, el puelche, el tehuelche, que eran también los llamados patagones, eran pueblos nómades, lo mismo que los tonos, los alacalufes, los yaganes y los onas, ¿ya? Después, nosotros estuvimos viendo los pueblos sedentarios. ¿Quiénes eran los sedentarios? Nosotros muchas veces hemos escuchado que nos dicen que no tenemos que tener una vida tan sedentaria. Entonces ahí podemos relacionar y decir qué será sedentario, ¿ya? Eso significa que nosotros nos mantenemos fijos dentro de algún lugar. Ahora, cuando hablamos de pueblos sedentarios, nos vamos a referir a que son aquellos pueblos que viven instalados en un lugar fijo, ¿ya? Que ya no se mueven de un lugar a otro para vivir, ¿ya? Que no es lo mismo que nosotros seamos sedentarios y es que no hagamos algún tipo de ejercicio, que no nos dediquemos a algún deporte en específico, no es igual, pero tiene relación con lo mismo, ¿ya? Entonces los pueblos sedentarios ya no se trasladan de un lugar a otro para poder vivir, sino que se van a quedar en un lugar, deciden quedarse ahí y de empezar a desarrollar su vida. Sus viviendas aquí ya eran mucho más fuertes y duraderas. ¿Ya? Aquí ya no, ellos no construían casas solamente con un poco de madera o con algunos palos de los árboles y cueros de animales, sino que ya empezaban a hacer otro tipo de construcciones, utilizando piedras muy grandes también. Cultivaban su alimento y cuidaban su ganado, es decir, ellos empezaron a desarrollar la agricultura y la ganadería. Ya ellos ya no tenían que salir a cazar o a salir a recolectar algunas cosas para poder alimentarse día a día o durante un par de días, sino que ya se dedicaban de manera más específica a cultivar ciertos alimentos y a cuidar a sus animales para después poder alimentarse. Tenían animales domésticos también, y hacían jarros y otros elementos también de arcilla y barro. Ahora ya los pueblos sedentarios diseñaban sus propias vestimentas con distintas técnicas de tejido, ¿ya? Ahora no se ponían el cuero de animal nomás para poder protegerse y para poder abrigarse como ocurría con algunos, ¿ya? Sino que ellos empezaron a desarrollar técnicas de tejido y distintos tipos de lana. Ellos producían telas con lanas de animales. Aquí tenemos ejemplos de algunos grupos sedentarios: los atacameños, los diaguitas, los mapuches, los picunches y los huillites, ¿ya? Hicimos esta actividad y vimos las diferencias entre los pueblos nómades y los pueblos sedentarios, ¿ya? ¿Vivían en un lugar fijo o se trasladaban? Los nómades eran entonces aquellos que se trasladaban de un lugar a otro, mientras que los sedentarios se mantenían o ya escogían un lugar específico para vivir. Sus viviendas eran distintas porque la de los grupos nómades tenían que ser livianas, ¿ya? Eran fácil de trasladar y eran esporádicas porque después ya ellos se iban a trasladar a otro lugar. En cambio, las viviendas de los grupos sedentarios ya eran mucho más fuertes porque se tenían que mantener en el tiempo. La alimentación de ambos era distinta porque los nómades tenían que salir a cazar, a pescar o a recolectar, ya a recolectar alimentos o mariscos, mientras que los sedentarios ya se dedicaron a la agricultura y a la ganadería,
¿ya? Y la vestimenta también era diferente porque los grupos nómades se vestían con pieles de animales, mientras que los sedentarios ya se dedicaban a tejer su vestimenta. Tenían distintos tipos de lanas, ellos también teñían estas lanas con tinta vegetal, y ya era más producida la vestimenta en realidad que la de los grupos nómades, ¿ya? Así que eso fue lo que nosotros vimos en un comienzo, y después avanzamos aquí. Vimos este texto que la semana pasada lo repasamos, y bueno, después, ¿por qué es tan importante conocer las características de nuestros pueblos originarios? Esto lo vamos a ver en la unidad número 3, también que viene ahora. ¿Ya? ¿Cuáles son la herencia que nosotros con la que nos quedamos de nuestros pueblos originarios? ¿Qué cosas aprendimos de ellos? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros aún reproducimos respecto a ellos? Y también analizamos la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Qué era la cosmovisión? Esto es importante también. La cosmovisión era la manera de ver e interpretar al mundo, como ellos sentían a la madre tierra, que era lo que hablábamos harto. Decíamos que las creencias de los pueblos se basaban en el respeto y la valoración de la naturaleza y el entorno. ¿Ya? Esto aún ocurre. Aunque no tengamos a todos los pueblos originarios vigentes, los que aún quedan siguen basándose en el respeto y la valoración de la naturaleza y el entorno. Ellos no quieren que les destruyan su entorno, ¿ya? Tratan de mantenerlo de la manera menos intervenida posible, ¿ya? También lo que dicen es que la palabra y la verdad son muy importantes. Ellos son personas que sienten que no debemos mentir, ¿ya? Son personas sabias, son personas generosas y humildes. Además, indican o ellos creen que debemos enfrentar y resolver los problemas. Ya no quedarnos ahí molestos sin hacer nada, sino que debemos resolver los problemas. También, y esto es muy importante, que tenemos que ser agradecidos con la naturaleza. Ya con todo lo que nos da la naturaleza debemos agradecer. Y bueno, en la comunidad aprendemos los valores y a vivir en sociedad. Ellos se respetan mucho entre sí, ¿ya? Se respetan mucho entre los pueblos. Eso lo vimos en una página del libro también, ¿ya? Llegamos igualmente a la práctica del buen vivir. Y aquí dice que nosotros heredamos de estos pueblos originarios la práctica del buen vivir o el buen vivir, que nos permite convivir en armonía con nuestro entorno. Y para practicarlo debíamos tener en cuenta muchas cosas, ya es que a lo mejor no siempre lo hacemos, entonces aunque lo hayamos heredado, no siempre lo ponemos en práctica, y es algo que nosotros decíamos que tal vez deberíamos hacer. Agradecer lo que nos da la naturaleza. A veces no somos agradecidos con la naturaleza porque la dañamos. Compartir y ayudar a los demás. No siempre estamos compartiendo y eso es importante. Cuidar y respetar tu entorno, enfrentar los problemas y resolverlos correctamente y decir siempre la verdad. ¿Ya? Esta es la práctica del buen vivir que nos heredan nuestros pueblos originarios y que nosotros deberíamos mantener todavía. Lo vamos a volver a ver esto en la tercera unidad. Y después vimos él promueve el buen vivir, y fue cuando yo les pedí que elaboraran un afiche que incluyera la imagen de un pueblo originario, y así nosotros viéramos cómo ellos promovían sus prácticas del buen vivir. ¿Ya? ¿Cómo expresaron ellos la cosmovisión? Nosotros decíamos que los pueblos originarios expresaron su cosmovisión en distintas ceremonias y festividades. Ya ellos hacen distintas celebraciones todavía, ya para marcar algún nuevo ciclo en la naturaleza, para celebrar a la naturaleza, o ellos para celebrar los cambios de ciclos también. ¿Ya? Ahí vimos una tarea, pero esto ya lo vamos a avanzar. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue ver los pueblos originarios, cuáles eran sus características, su forma de ver e interpretar al mundo, cómo vivían, si eran nómades o sedentarios, qué eran en realidad los pueblos originarios, qué ocurrió, desde cuándo existían, quiénes eran considerados como pueblos originarios, ¿ya? Y después fuimos viendo ya a nuestros pueblos de manera más independiente. Vamos a ver ahora.
voy a ir a la próxima, donde nosotros ya empezamos a ver por zonas. Vamos a ir por zonas ahora, rapidito, para alcanzar a verlas todas, ¿ya? Especialmente aquí en la zona norte, que es algo que también vimos antes de la salida de vacaciones. Entonces, aquí teníamos nosotros los pueblos originarios de la zona norte de nuestro país. Esto lo vimos el 8 de julio, ¿ya? Entonces, vimos 4 pueblos. El pueblo Aymara, el pueblo Tango, Atacameño y los Diaguitas, ¿ya? Entonces, el pueblo Aymara, ¿dónde se ubicaba? Como ya sabemos, estos 4 pueblos que vamos a ver estaban ubicados en la zona norte de nuestro país, ¿ya? Entonces se ubicaba, se localizaban de preferencia en la región de Tarapacá, en las provincias de Parinacota, Arica e Iquique. Estilo de vidas, el pueblo aymara era sedentario, ¿ya? Es decir, no se trasladaban de un lugar a otro, sino que vivían en un lugar más específico. Tipo de vivienda, de adobe, ¿ya? Que el adobe es cuando se hace de barro y paja, y eran más firmes que las otras viviendas que tenían los pueblos nómades. ¿Ya? Actividad económica, ellos practicaban la ganadería de camélidos, ¿ya? Al mismo tiempo que desarrollaban una agricultura diversificada. En los Valles Bajos, perdón, obtenían la yuca, ají, maní, frijoles, calabazas, entre otros. Y en el altiplano, la papa y la quinoa. ¿Ya? Ellos también se dedicaron al trueque, que era cuando cambiaban productos entre pastores y agricultores. Ya recuerden que cuando hablamos de trueque es cuando una persona le intercambia otra cosa por algo más. Por ejemplo, yo te doy un saco de papas y tú me das 10 zapallos. ¿Ya? Es como que se hacen el intercambio, ya que no manejaban el dinero, ellos hacían el intercambio de esa manera. ¿Ya? Vestimenta, vestían sus creaciones en tejidos, por supuesto, porque ellos eran sedentarios, entonces ya se dedicaron a crear su propia vestimenta. Y la lengua es aymara, ellos hablaban en aymara. Ahí teníamos los ejemplos, ¿ya? Recuerden que los camélidos, chiquillos, eran este grupo donde incluíamos a los guanacos, a las llamas, las alpacas. Ahí estaba la vestimenta, su sombrerito, su vestido negro, un aguayo, estos aguayos de colores que usaban ellos, ¿ya? Ahí también el hombre con el sombrero, su poncho, sus hojotas, que eran esta especie de sandalias de cuero, ¿ya? Después, perdón. No sé si se... lo saqué, chiquillos, un poquito, espérenme. A ver, sí, tío, que no, es que vi algo en el chat, por eso me... Tipos de vivienda, ellos utilizaban piedras, palos y barro, ¿ya? Para hacerlas firmes. Se dedicaban ellos a la alfarería, a la producción textil, a la agricultura y a la ganadería también, ¿ya? Por supuesto, su vestimenta también era tejida por ellos mismos y utilizaban la lana de las llamas. Generalmente usaban túnicas y ponchos y cubrían sus cabezas con gorros muy decorados. Usaban sandalias de cuero, que eran esas hojotas que yo les decía, y muchos adornos, aros, prendedores, collares y pulseras. La lengua del pueblo atacameño era kunza, ¿ya? Ahí vemos algún ejemplo, los vemos ahí con sus sombreros, sus collarcitos y todas sus cosas, porque ellos eran más producidos ahí, tenían hartas cosas para su vestimenta. El pueblo Tango vivía en las costas de la zona norte, y a diferencia del pueblo aymara que habíamos visto ya y los atacameños, ellos son nómades o eran nómades, ¿ya? Su tipo de vivienda, por supuesto, era de piel de animal, eran cueros o piel de lobo marino y con costillas de ballena. Ya ustedes saben que las ballenas son muy grandotas, así que ellos utilizaban estas costillas para poder sostener también sus viviendas.
En cuanto a la actividad económica, ellos, como buen pueblo nómade, se dedicaban a la pesca, a la recolección de marisco y caza de lobos marinos. Vestimenta, seguían usando las pieles de los lobos marinos y también usaban algunas mantas y taparrabos de cuero o lana de camélidos, ya que eran los guanacos, las llamas o las alpacas. En cuanto a la lengua, no se sabe con exactitud qué lengua ellos utilizaban. Ahí vimos algunos ejemplos. Ellos andaban ahí pescando, chiquillos, que era a lo que se dedicaban, y cazando también lobos marinos para poder formar sus viviendas y para poder vestirse. El pueblo de Aguita, que fue el otro que vimos, vive en los valles de la zona norte, en Atacama y Coquimbo, ya entre los ríos Copiapó y Chuapa. Eran sedentarios también, ya, así que nos podemos ir dando cuenta que el único pueblo de la zona norte que era nómade era el pueblo tango. Así que su tipo de vivienda eran casas de piedra también, barro y paja, y algunos llegaron a utilizar también madera para que sean más firmes. Actividad económica, por supuesto, ellos se dedicaron a la agricultura, a la pesca y a la alfarería. Su vestimenta era de tipo andino y también utilizaban una camiseta larga que llegaba hasta los tobillos, que era como la que aparece acá. Utilizaban esa camiseta larga y cuando iban de casa se la subían hasta la cintura para poder estar más sueltos. En los pies llevaban hojotas también, que eran las sandalias de cuero, y adornaban su cabeza con cabellos largos trenzados. ¿Ya? En cuanto a la lengua, ellos usaban el quechua, pero antes el cacán. Esos, chiquillos, fueron los 4 pueblos que nosotros vimos de la zona norte. Ya vimos a los aymaras, los atacameños, los diaguitas y los changos. Diciendo entonces que de estos 4 pueblos, el único que era nómade eran los changos. Vamos a ir al otro entonces. ¿Se ve? No sé si se ve este. No. Ya. Vemos los pueblos originarios de la zona centro y sur de nuestro país. Aquí nosotros, esto ya lo vimos ahora hace poquito, fue de lo último, ¿ya? Vimos a Rapa Nui, que era Rapa Nui o la isla de Pascua, que se ubican en medio del Océano Pacífico. También eran sedentarios, sus viviendas eran grutas que rodean las costas de las islas, y después construyeron otras viviendas que se asemejaban a un bote volcado, que no tenían ventanas y la puerta era tan baja que había que entrar arrastrándose. En cuanto a la actividad económica, ellos se dedicaban a la pesca y cultivaban caña de azúcar, camote y plátano, ¿ya? Además de la textilería, la cerámica, la cestería, la orfebrería, la danza y la música. Hoy en día el pueblo de Rapa Nui está muy presente también y se dedica mucho al turismo, ¿ya? Y a proteger también su isla. ¿Cómo se vestían los hombres? Ahí teníamos nosotros la imagen con sus taparrabos, sus faldas con plumas, los cuerpos pintados, ¿ya? Y también las mujeres. La lengua es el Rapa Nui también. Después, bueno, el video no lo logramos ver, pero vimos a los mapuches, ¿ya? Los mapuches habitaron desde Illapel hasta Chiloé. Ya en la actualidad muchos se han trasladado por todo el país. Ya hay personas mapuches que viven alrededor de todo nuestro país y no solamente allá. Ya, sin embargo, en la Araucanía se concentra la mayoría de ellos. En cuanto a su estilo de vida, también eran sedentarios y sus tipos de viviendas eran rucas hechas con postes de madera, recubiertas de paja o totora, ¿ya? En el centro había un fogón donde se cocinaba y en el techo había un orificio por donde salía el humo. Yo les decía que cuando uno va al sur y tiene la oportunidad de visitar algunas rucas mapuches, son tal cual a como las estamos describiendo aquí. La actividad económica, ellos se organizan en grupos familiares, cuya máxima autoridad es el lonco, ¿ya? En tiempos de guerra se nombraba un jefe llamado toqui, y ellos se dedicaron a la agricultura, la ganadería, elaboraban textiles, jarrones para almacenar grano, y para cocinar, y también fabricaron joyas de plata. Ellos también aún venden mucho sus joyas de plata.
Ya, en cuanto a la vestimenta, lo vamos a ver en la imagen siguiente, y la lengua es el mapudungun. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo algunas palabras en mapudungun que no teníamos idea, o algunos de ustedes no sabían que provenían de ellos. Ahí está la vestimenta, ya, ocupar hartas cositas, especialmente las mujeres, ya, que ocupan un cintillo, tienen sus aritos, el rebozo, ya, el alfiler para la ropa, el adorno pectoral que están, que los identifica tanto también, un colgante, los prendedores, su faja en la cintura y el chamal. Ya, los hombres es más sencillo, usan su cintillo, un manto, una faja en la cintura y la chiripa. ¿Ya, chiquillos? Ahí yo les mandé unos videos, pero no sé si, ojalá los hayan podido ver. Ya, después vimos a los huilliches, ya, que huilliche quería decir gente del sur, ya. Ellos poblaron desde el río Tolten hasta el seno de Reloncaví, la zona específica de este asentamiento indígena, perdón, donde ellos se ubicaron fue en Osorno, Yanquihue y Valdivia. Ya, a la llegada de los españoles, el territorio se vio considerablemente reducido. También eran sedentarios, sus viviendas se parecían a las rucas y las confeccionaban de varas cubiertas con ramas. Su actividad económica, cultivaron el maíz y la papa, y también sobresalía la ganadería. Ellos criaban guanacos y huemules, que los abastecía de carne, piel y lana para sus tejidos. La vestimenta consistía en prendas tejidas de lanas de guanaco y teñidas con fibras vegetales, que era lo que yo les decía delante también. En cuanto a su lengua, era parecida a los de los mapuches, tenía algunas variaciones nomás, y se llamaba Stezungun. Ahí hablamos de algunas curiosidades, ya, que la presencia en la isla de Chiloé les permitió a ellos desarrollar la pesca, ya, en esas dalcas, que eran estas balsas donde andaban, y lanzaban ahí sus redes para pescar los mariscos. En Quellón, que es ahí al fin de Chiloé, se presentaba la mayor población huilliche, y este grupo étnico se parecía mucho a sus vecinos huilliches y picunches. Sin embargo, junto a los últimos tenían un gran desarrollo cultural. Perdón, chiquillos, me arranqué de aquí. Ya. Entonces, vimos hasta los huilliches y llegamos a los pehuenches. ¿Cómo eran ellos? Eran nómades. Ya, al igual que el resto, a diferencia del resto, ellos no eran sedentarios, sino que iban moviéndose de un lugar a otro dependiendo de la estación del año. Tipos de vivienda: toldos hechos de cuero o piel de animales, ya eso, característica importante de los grupos nómades. Actividad económica: ellos se dedicaban especialmente a recolectar piñones, más que a la agricultura, y con los piñones hacían una harina que se podía almacenar por varios meses. Recolectaban otros frutos y elaboraron una bebida parecida a la chicha. Cazaban, eran muy hábiles para cazar guanacos, venados y avestruces. En cuanto a la vestimenta, como en grupo nómade, estaban hechas de cuero de animales y los adornaban con plumas de ñandú u otras aves. La lengua era el mapudungun. Ya recuerden que los huilliches tenían una lengua parecida al mapudungun, pero que tenía algunas variaciones, por eso era distinta. ¿Ya? Esos fueron entonces los 4 grupos que nosotros vimos también de la zona centro o centro-sur. Quiero ver qué hora es. Ah, ya. Y bueno, en resumen, por lo que vimos la semana pasada, que lo vimos ya de manera más específica, voy a ver si no. Conocimos ya los pueblos de la zona sur austral, que nos dimos cuenta que la mayoría de ellos eran nómades, así que las características entre sí no eran tan complejas, ya era bastante sencillo. 8 de julio. Pero pasada vimos los últimos pueblos originarios, ya, que eran de la zona sur austral, donde vimos a los chonos también,
Vimos a los chonos ahí con sus... Vimos la imagen. A los patagones también, o los tehuelches o patagones, ¿ya? Aquí decíamos nosotros que eran todos nómades. Nos dimos cuenta que eran todos estos grupos nómades. Los alacalufes, los yaganes y los onas, ¿ya? Esos fueron los 5 pueblos que nosotros vimos la semana pasada, ¿ya? Así que estos es más fácil que se acuerden porque los vimos hace poquito, ¿ya? Así que es súper importante que puedan repasar estas 4 presentaciones en PowerPoint, chiquillos, para la prueba, ¿ya? Probablemente yo también voy a agregar algún video, ojalá poder agregar el video a la prueba para que lo puedan ver, algunos de los que vimos de Pitching Tool, ¿ya? Y que después podamos ir respondiendo algunas preguntas sobre las historias que nos van contando estos niños también. Ya, chiquillos, así que la prueba es el próximo miércoles, es en una semana más, tienen una semanita para estudiar, para repasar algunas características y que les vaya muy, 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 muy bien. Aranzazú, ¿quiere decir algo? Dígame. ¿Por qué no se ve? Ah, porque yo me conecto desde el computador y desde el celular. Pero hoy día no pude conectar el celular porque tengo malo el internet, chiquillos, en la casa, entonces me quedo pegada y se me cae a cada rato. Entonces, para poder mostrar bien, por eso no me veo hoy día. ¿Ya? Chiquillos, mañana recuerden que tenemos dictado en matemática, por favor, dictado de números. Sí o sí, mañana vamos a hacer el dictado, ¿ya? Ojalá todos con su cuadernito, si alguien tiene una hoja de blog en la casa, mejor, o una hoja de oficio, para poder ir escribiendo en grande los números y que yo los pueda ir viendo, ¿ya? Así que eso, para que la próxima semana estudien harto, chiquillos, para que nos vaya bien, comencemos bien. Esa nota ya corresponde al segundo semestre, por si acaso. Ya terminamos el primero, así que corresponde al segundo semestre. Eso, tío Keno, muchas gracias. Cariños a todos. Repasen para mañana matemática, por favor, que tenemos nuestra evaluación. Ya, un besito grande. Cuídense mucho. Muchos cariños a todos. Gracias por participar hoy día.